Vamos a comenzar. Sean bienvenidos al estudio de la lección número 2, el Pentateuco y la creación en Génesis. Vamos a hablar del Pentateuco. El Pentateuco, amados hermanos, significa 5 partes o 5 libros. ¿No es cierto? Recuerden que en la introducción dijimos que en la Biblia hebrea se le conocía como la ley, ¿no es cierto? O la Torá. Pero en el transcurso del tiempo, en varios concilios, ya en especial empezando la Septuaginta, se lo ha colocado el nombre de Pentateuco, o 5 libros que agrupan los libros, y a estos libros se le conoce como la ley o la Torá, que también lo conocían así los judíos cuando tenían su Biblia hebrea, ¿no es cierto? Los 5 libros son conocidos como la ley de Moisés, así como podemos ilustrar esto con lo siguiente, ¿no? Porque recuerden que toda la línea del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento tiene un solo escritor, un solo autor, y va a ir a un solo tema, una sola hilación, ¿ya? Entonces, el Pentateuco forma parte de la ley. Los 5 libros forman parte de la ley. No podemos separar. No puedo decir yo, la ley empieza en Éxodo 20, hermano, entonces Génesis nada que ver, solamente son historias. No puedes hacer eso porque Génesis está dentro de la ley. La ley no empieza en Éxodo 20, la ley empieza en Génesis 1:1, porque es parte de la ley, y eso lo vamos a ver vamos a ir desglosando el Pentateuco, ¿ya? Podemos hacer la siguiente comparación. Alguna vez hemos visto un tren que tiene vagones, ¿no es cierto? Pongamos la figura de un tren, la cabeza, obviamente el conductor donde está conduciendo el tren, los vagones, ¿no es cierto? Y están unidos, entrelazados por una herramienta que hace que se unan, ¿no es cierto? Que no se separen. Imagínate eso, 5 vagones, la cabeza ahí adelante, la cabeza es el Génesis. El Génesis va a aperturar todo lo que es el Éxodo va a aperturar todo lo que es Números, Deuteronomio, etcétera, Levítico. Todo eso va a aperturar. No puedo yo separar y decir, muy bien, un vagón aparte, no, porque estoy dividiendo el Pentateuco, cuando no es así. El Pentateuco es uno, conocido como la ley. ¿Cuáles son? De Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Levítico y Números, ¿no es cierto? Son los 5 libros que van a formar parte de la ley, del Pentateuco, ¿ya? Ahora, entendiendo eso, tenemos que entender también la escritura en el sentido del personaje. Obviamente el escritor es Moisés, que significa salvado del agua. ¿Saben la historia de Moisés? Cuando la hija del faraón lo rescata del agua y le pone Moisés, porque significa salvado del agua, ¿no? Porque lo salvó también de esa muerte que había dictado el faraón, ¿no? Ahora, muchos pueden pensar, claro, hermano, sabemos que el autor es Moisés, pero la Biblia tiene también testimonio interno que apunta a eso y también testimonio externo, ¿ya? ¿Qué significa eso? Cuando ustedes van a estudiar la alta crítica o la crítica textual a la Biblia, va a haber muchos factores que te van a apuntar a que tú ves un libro y muchas veces el autor no completa su libro. En este caso pasa lo mismo. Uno piensa, desde que hemos aprendido, te enseñan, ¿quién escribió el Pentateuco? Moisés. Claro, está bien, pero apegándonos más al contexto de la literatura, a la crítica textual, o sea, a la crítica escritural, podemos entender que Moisés sí escribió todo, del Génesis al Deuteronomio, pero los últimos versículos de Deuteronomio no lo escribe Moisés. Fue un escribano, un hombre que después complementó el libro de Moisés, porque Moisés no pudo haber escrito su muerte, como relata los últimos versículos de Deuteronomio. ¿No es cierto? Una cosa es cierta. Moisés escribió la gran cantidad del Pentateuco. Sí, tenemos testimonio interno. ¿Qué significa interno? Que tanto Éxodo, Deuteronomio, Levítico, Números van a proclamar, decir que su autor es Moisés. ¿No es cierto? Tenemos Éxodo 17:14, Números 3:1-2, Deuteronomio 31:9, donde la misma escritura apunta a ser que Moisés escribió el Pentateuco. También tenemos testimonio externo, sí, el libro de Josué, Reyes, partes de Crónicas apuntan que a Moisés como el autor escritural del Pentateuco. Y en el Nuevo Testamento también tenemos un testimonio acerca de esto. Claro, el apóstol Pedro en Hechos 3, verso 22, hablando acerca de la profecía que
que Moisés había hecho de un profeta venidero, citando a Moisés, dice, como Moisés ha escrito. Entonces, está citando Deuteronomio. Pedro afirma también que el escritor de Deuteronomio es Moisés. Pablo también hace lo mismo en sus escritos, Romanos 10:5 diría, como escribió Moisés, refiriéndose a qué, al Génesis nada más, no, al Pentateuco. El testimonio más importante, Jesús, muchas veces va a citar a los judíos y les diría, si habéis escuchado a Moisés, si creyesen en Moisés, me creerían a mí, ¿no es cierto? Entonces, Jesús va a citar muchas veces al autor, a Moisés. ¿Y a qué libro se refiere? A los 5 libros. Por eso te decía al principio, no podemos separar. Son una unidad de pensamiento teológico, el Pentateuco, ¿ya? Que son conocidos como la ley, ¿no? Entonces, Moisés es el escritor, aunque los últimos pasajes o versículos de Deuteronomio lo escribe otra persona. Su propósito. Es muy importante recordar que el primer libro, Génesis, se escribe en el periodo del Éxodo y el principal propósito de Moisés es el de enseñar el comienzo de la vida humana, la naturaleza, el mundo, el comienzo de la nación de Israel. Ahora, miren aquí un ratito, ¿ya? Miren aquí a la cámara. ¿Cuál es el propósito del Génesis? Recuerden ahí la escritura, el tiempo de la escritura. Cuando tú lees Génesis, el error que se comete la mayoría, ¿cuál es? Que estamos pensando que Adán está escribiendo la historia, que estamos entendiendo que Noé está escribiendo. No es así. Recuerda tú que esto se está escribiendo en el periodo del Éxodo, cuando ya los judíos israelitas ya han salido de Egipto. Ahora, ¿con qué propósito Moisés escribe esto? Por eso es importante entender esto. El Génesis, hermanos, anótense, el Génesis tiene un propósito teológico. Nos va a enseñar principios de Dios. ¿Me están entendiendo? ¿Me están captando? Cuando Moisés escribe el Génesis en el periodo del Éxodo, cuando la nación de Israel está liberada de la esclavitud de Egipto, ¿qué quiere enseñar Moisés? Ojo que el libro de Génesis se escribió para ellos, para los judíos. Moisés estaba escribiendo el Génesis para explicarles, para enseñarles principios fundamentales de la teología. ¿Cuál? Dios es el creador. Dios es el que crea la vida humana. Dios es el que crea todo lo que vemos, todo lo que se mueve, Dios lo crea. Es más, Génesis también se escribió ¿para qué? Para enseñar a la nación de Israel que sus orígenes, sus comienzos. Vamos a concluir de esta manera. ¿Acaso, hermano, el propósito no era acoplar lo científico con Génesis que nos iba a enseñar que la ciencia estaba bien? No. Nunca el propósito de Moisés al escribir el Génesis fue empatar, coordinar con la ciencia. Génesis no es un libro científico, Génesis es un libro teológico. Nos quiere enseñar principios del comienzo y origen de la vida humana y del comienzo y el origen de la nación de Israel. ¿Por qué? Porque está hablando su público. ¿Quién es de Moisés? ¿Los científicos? ¿Los astrónomos? No, es una nación de Israel, un pueblo que necesita saber el origen de la creación, cómo Dios empieza todo y cómo empieza su nación a existir. ¿Me dejo entender? Ese es el propósito. Recuerda una vez más, Génesis tiene un propósito teológico, principios bíblicos, principios acerca de Dios, ¿ya? No científico. El tema. El autor del Génesis va a poner en semilla varios temas que en la progresión de la teología se va aclarando y afirmando más plenamente. Ejemplo, preparar la cimentación de la historia humana y el plan progresivo de Dios. ¿Qué me quiero referir con esto? ¿Cuál es el tema central de Génesis? Y esto es tal vez el punto en el cual vamos a profundizar un poco más. Y es Génesis donde vamos a tardar un poco más, amados hermanos, porque es muy profundo. Génesis es el libro más fácil de leer, pero es el libro más difícil de estudiar. Déjeme repetir eso una vez más. Génesis es el libro más fácil de leer, pero es el libro más difícil de estudiar, por lo que enseña, por lo que implica las escrituras o lo que el autor está escribiendo en Génesis. Ahora, cuando tengo el principio de entender que Génesis se escribió con un propósito teológico, ahí voy a entender el tema.
¿Hay un tema central en Génesis? No, hay varios temas. Quiero que me prestes atención a lo que te voy a decir. Génesis, perdón, el autor de Génesis, en este caso Moisés, va a colocar semillitas. Mira aquí la pantalla un momento, así, vamos a entender así con mímicas, toitos. Tú tienes un campo, imagínate, ¿no? En el campo, ¿qué hacemos? Plantamos semillas. Ahí podemos plantar ahí de, no sé, de legumbres, de tal vez de frutas, verduras, etcétera, ¿no es cierto? Ahora, pon atención a lo que voy a decir, para que entendamos es esto. Génesis es el semillero de toda la Biblia. Génesis va a plantar semillitas de qué? Salvación, Trinidad, pecado, restauración, pacto, salvación. En Génesis, el mensaje, su tema, ¿sabes cuál es? Plantar semillitas. Que con el progreso de la teología y la finalización del canon, la revelación se va a ir completando. ¿Me estoy dejando entender? Ese es el tema de Génesis. Darnos pistas. Las semillitas se van a ir colocando. Por ejemplo, Génesis 3:16. ¿No es cierto que va 3:15 que va a hablar acerca del protoevangelio? Cómo una simiente de la mujer va a vencer a la simiente de la serpiente. ¿Qué es eso? Son pues semillas que está dejando de temas. Y en Génesis, en especial del 1 al 11, tú vas a ver, wow, teología. Es netamente pura teología lo que el autor de Génesis está colocando en su libro, ¿ya? Podríamos decir, anote eso, podríamos decir que Génesis es el semillero de toda la Biblia. Anote eso. Génesis es el semillero de toda la Biblia. Génesis es el semillero de toda la Biblia. Y para esto hay que recordar dos cosas. Mira, en el plan de la historia humana de Dios, Dios en su omnisciencia sabía que esta generación, que en esta dispensación de la iglesia, nosotros, la iglesia, íbamos a tener el canon, íbamos a leer Génesis. ¿Qué te estoy queriendo decir? Mira, para Moisés, ¿cuál fue la idea al escribir Génesis? Para mi pueblo, para que sepan los orígenes de la creación, para que sepan los orígenes de mi pueblo, de la nación, sí. Pero para la mente de Dios, ¿cuál fue? Génesis, Dios sabía que lo vamos a leer nosotros. Y Génesis va a responder preguntas como ¿cuál? Dios es el creador. Dios es el que preserva y Dios es el que sostiene. La Biblia o Génesis, hermanos, no quiere presentar o no quiere defender la existencia de Dios. Génesis afirma que Dios existe. ¿Te das de cuenta? Por eso te dije, pon tu mente en ese hilo, en ese pensamiento. Teología. Dios está enseñando su carácter, su obra y su voluntad a lo largo del Génesis. Impresionante, ¿no? Moisés seguramente al escribir no sabía que algún momento nosotros le íbamos a alcanzar a leer todo esto, siendo no judíos, ¿no? Ahora, también para la identificación de Israel. Espero que me hayas entendido esa parte, el tema. Recuerda, semillitas. Y grábate del campo, ¿no? Está dejando ahí semillitas. ¿Para qué? Va a ir progresando la teología en panorama, ¿ya? Vamos a entrar. Estructura y división temática del Génesis. Hay cuadernitos, apuntes completos, ¿ya? Estructura. Génesis se divide en dos grandes estructuras. Lo hemos visto en la primera etapa. Génesis se divide en dos grandes estructuras. Número 1, comienzo universal. Repito, número 1, comienzo universal. Número 2, comienzo de Israel. Repito, para los que están anotando, mis hermanos, comienzo universal y 2, comienzo de Israel. En comienzo universal tenemos los capítulos 1 al 11 de Génesis y en el comienzo de Israel tenemos del 12 al 50, ¿no? En dos secciones se está dividiendo el Génesis. Ahora vuelvan a mirar, que a veces así entendemos, ¿no? Quiero mirarles, quiero que estén atentos ahí, veo sus caritas también y ya sé que están atendiendo. Miren acá. El libro del Génesis se estructura en dos grandes estructuras. Como saben, es origen, es comienzo, sí, pero origen y comienzo universal de la humanidad. ¿Qué capítulos? Del 1 al 11 nos van a enseñar eso. Los orígenes de la humanidad, de la dispersión de las lenguas, etcétera.
¿Ya? Y del 12 al 50, netamente el autor se va a centrar en la historia y comienzo y orígenes de la nación de Israel. Ahora, en el comienzo universal, 4 temas son fundamentales. Ay, anote, ahora sí, dejen de mirarme, anote. Son 4 temas fundamentales. Ojo, en la primera estructura, en el comienzo universal, 4 temas son importantes. Anote. 1, la creación. 1, la creación. 2, la caída. 3, el diluvio. 4, la torre de Babel. Repito. 1, la creación. La caída. 2, el diluvio. 3 y 4, la torre de Babel. 4 temas fundamentales en los que se va a dividir y estructurar de manera temática la primera estructura del 1 al 11 en 4 temas. La creación, la caída, el diluvio y la torre de Babel. Y esos 4 temas vamos a tocar nosotros. Ahora, vámonos a la segunda estructura. La estructura del comienzo de la nación de Israel, de Génesis 12 a Génesis 50. También van a reflejar 4 puntos importantes, pero no son temas, sino en este caso son hombres, la vida de 4 hombres. Abraham, Isaac, Jacob y José. En esos 4 personajes va a girar Génesis desde el 12 al 50. Repito, 4 hombres en la segunda estructura. Abraham, Isaac, Jacob y José. ¿Ya? No se preocupe, si no ha anotado, al final vamos a ir rellenando también, ¿ya? Conmigo. Entonces, repasaremos. Génesis se divide en 2 estructuras grandes. ¿Cuáles? Origen y comienzo universal y origen y comienzo de la nación de Israel. Acá en la primera estructura son desde el capítulo 1 al capítulo 11 y en la segunda estructura del capítulo 12 hasta el final del libro, que es el capítulo 50. Muy bien. En la primera estructura, 4 temas son importantes, claves fundamentales. ¿Cuál? La creación, la caída, el diluvio y la torre de Babel. Y en esta otra sección de la segunda estructura, 4 hombres son principales y sus vidas. ¿Cuáles son? Abraham, Isaac, Jacob y José. Yo creo que ha quedado clarito ahí, ¿no? Muy bien. Con ese entendimiento, con ese marco, con esa pequeña introducción al Pentateuco y al Génesis, arrancamos nuestro estudio. 1, la creación. La creación. Hemos empezado con los 4 temas. Recuérdense que en la creación o comienzo universal vamos a ver 4 temas. Creación, caída, diluvio y la torre de Babel. Hoy empezamos con la creación. Génesis 1, ¿no es cierto? Génesis 1:1. Ahora, ahí vamos a apuntar, ¿ya? Como lo decíamos al principio, tenemos que entender que cuando nosotros abrimos la Biblia, en especial Génesis 1:1, tenemos que entender que la Biblia no quiere probar la existencia de Dios, sino que la Biblia afirma, en el principio, Dios, ¿no? ¿Quién creó? Dios. ¿Quién estaba en el principio? Dios. O sea, que la Biblia no es, Dios, no es que Dios nos dejó la Biblia o el Génesis para decir, con este libro me voy a defender que yo sí existo. No, Dios no necesita eso. La Biblia afirma la existencia, soberanía, poder, dominio de ¿quién? De Dios. En el principio, Dios. La Biblia afirma la existencia de Dios. Y conocemos por la revelación de la Biblia que varios pasajes nos afirman eso, ¿no? Como Romanos, como Juan 1:3, como Romanos 4:17, Hebreos 11:3, Colosenses 1:16, afirman que Dios es el creador de todo y que Él estaba antes de que la nada exista, ¿no? Ahora, los 3 puntos de vista acerca de la creación. Los 3 puntos de vista acerca de la creación. Son 3, ¿no? Atea, el punto de vista acerca de la creación atea, la cristiana y también la teísta. La cristiana, atea y teísta, ¿no? Por ejemplo, los ateos, amados hermanos, que niegan la existencia de Dios, tienen que también tener una postura o un punto de vista acerca de la creación. ¿Cuál es la postura de los ateos? La evolución, ¿no? Si tú te encuentras con un ateo y le preguntas, a ver, ya está bien, para ti no existe Dios, ya no crees en la salvación, no crees en un infierno, pero ¿cómo empezó todo? ¿Quién creó todo?
Tiene que haber una respuesta. ¿Cuál es la respuesta de los ateos? Evolución, ¿no? La creación pasó millones, billones de años para que fuese formada en la primera humanidad, ¿no? Y para eso, ¿qué utilizó? Evolución. Y te van a llevar a teorías como el Big Bang, como la teoría de las masas, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque están buscando una respuesta que excluya a Dios, ¿no? Mayormente van a ir por la evolución ellos, ¿no? La cristiana, la cristiana que refleja, que enseña, que cree que la creación fue hecha por Dios en 6 días, como el Génesis está relatando, ¿no? Creemos ¿quién creó todo? ¿Evolución? No, Dios. Dios lo creó todo. Eso es lo que la cristiandad refleja, enseña y cree, ¿no? La teísta, ¿no? La teísta enseña un sincretismo entre la evolución y la creación, ¿no? ¿Qué significa eso, hermano? Sincretismo. A ver, un poco más claro. El teísmo, hermano, ¿sabes qué dice? Te lo voy a parafrasear. Sí, existe Dios. Muy bien. Dios ha creado todo. No decimos que no. Pero el teísta sincroniza, mezcla, ¿qué cosa? Sí, Dios ha creado todo, Dios existe, sí, pero Dios ha utilizado la evolución, está sincretizando, está haciendo un sincretismo de qué? De lo que piensa el ateo con lo que piensa el cristiano, ¿no? El teísta se levanta y dice, sí, Dios existe, pero no se ha creado y se ha ido lejos, ya no le importamos, ¿no? Pero la misma creación ha ido evolucionando. Dios no se ha creado, sí, pero ha habido un proceso de evolución. Vamos al Génesis 1.1. Génesis 1.1, ¿ya? En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Atento a lo que voy a decir. La mayoría en el campo, en el ámbito del estudio de la palabra, del Génesis, de la creación, han abierto un tema importante que ha sido un tema de debate, de discusión a lo largo de varios años. ¿Cuál es? La teoría de la brecha o la teoría también del espacio, ¿no? Del tiempo largo, conocido como la brecha del tiempo. ¿Qué significa esto? Muchos piensan que de Génesis 1 a Génesis 2, o estoy hablando de los versículos, de Génesis versículo 1 a Génesis versículo 2, hay un tiempo indeterminado. Ha pasado millones, billones de años, no lo sabemos. ¿Por qué viene este concepto o esta propuesta? Atento a lo que voy a decir, ¿ya? Porque el Génesis 1.1, ¿cómo empieza? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Un texto determinante, ¿no es cierto? Muy bien, ¿qué nos dice? Creó todo, los cielos y la tierra. Pero pasamos al versículo 2, ¿cómo empieza? Y la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces, ¿cómo interpretan los de la brecha del tiempo? ¿Cómo interpretan? Muy bien. En Génesis 1.1 vemos una creación completa, armoniosa, tranquila, pero cuando nos saltamos al versículo 2, ¿qué dice? Desordenada, vacía, las tinieblas cubrían la faz de la tierra. ¿Cuál es la interpretación de ellos? Ojalá lo que voy a decir. Ellos piensan, en el Génesis 1.1, Dios ya había creado todo, pero en el Génesis versículo 2 ha habido una caída, ha habido pecado, porque esas tinieblas, ¿qué son? Pecado, dicen, ¿no? Un poco ya empiezan a dar juegos filosóficos, ¿no? ¿Y qué dicen? Entonces, había una primera creación, ¿no? La creación que era buena, perfecta, como en el Génesis 1.1, ¿quién crees que lo desordenó? ¿Quién crees que trae la tiniebla? Y se van rápidamente a un principio doctrinal que tal vez no aplica en Génesis. Satanás. Porque las tinieblas siempre implican o tienen relación con el enemigo. Empiezan a armar su teología y ¿qué dicen? ¿Quién desordenó? ¿Quién corrompió con tinieblas la creación del Génesis 1.1? Satanás. Y se van a Lucas capítulo 10, capítulo 10, versículo, no me acuerdo ahorita, cuando dice Jesús, yo te vi caer, oh lucero de la mañana, ¿no? Entonces, ¿qué teología arman los de la brecha del tiempo? Ellos dicen, en Génesis 1.1 la creación estaba completa, pero en Génesis 1.2 vemos
la corrupción por parte de la caída de Satanás. Satanás corrompió de una manera perversa la creación que Dios ha hecho en el Génesis 1:1. Así que para los que creen la teoría de la brecha del tiempo, ¿qué es? Génesis 1:1 ya estaba completo y de ahí nuevamente Dios empieza a crear. Y eso es lo que se va a relatar en el versículo 2 para adelante. Eso es lo que ellos piensan. Conclusión, del Génesis 1:1 al Génesis 1:2 han pasado millones, billones de años luz. No lo sabemos cuánto tiempo, pero Dios ha vuelto a hacer la creación. Ahora, ¿por qué esto es una teoría que tal vez ha chocado a muchos teólogos, ha confrontado a muchos evangélicos cristianos, en especial a los doctorados de los que tienen PhD en Génesis, en la creación? Porque porque no han entendido el principio que tú y yo estamos aprendiendo. ¿Cuál? Génesis tiene un principio teológico. En ningún momento Moisés quiso enseñar todo esto. Nosotros estamos queriendo inculcar todo eso. Ahora, cuando alguien está haciendo ese tipo de exégesis, metiéndole una idea y diciendo, no, es que porque hay una discusión ahora en cuánto tiempo tiene la Tierra. Otros apuntan a 6,000, otros dicen, no, tiene más años. Estudian la fotosíntesis, estudian los campos magnéticos, y uno dice, no, la Biblia no tiene concordancia con la ciencia. ¿Y qué sacan? La brecha del tiempo, ¿no? Ahora, cuando uno mete este tipo de ideas, no entendiendo que Génesis no quiere enseñar ciencia, ni responder ciencia, sino es teología, que es de Dios, le inyectan ciencia. No cuadra, tiene que cuadrar. Y empiezan a formar ideas. ¿Qué consecuencias sacamos de la brecha del tiempo? Número uno, que Dios en la primera creación se equivocó y tuvo que volver a hacer la creación, ¿no? Y que Satanás corrompió todo eso. Ahora, cuando metemos este tipo de cositas, ¿qué hacemos? Mayormente se utiliza esto para afirmar que había hombres preadámicos, ¿no? Había gente en el Génesis 1:1, ya había creación. Y de ahí, ¿qué cositas crees que sale? La famosa Lilith, pues. Sale cositas como Lilith, como la creación preadámica, cositas como estas, ¿por qué? Porque inyectamos pensamientos a la vida, no entendiendo que el Génesis es teológico, no es científico, no quiere concretar o adecuarse o empatar o conectar o hacer una conexión con la ciencia, no. Tiene un principio teológico, pero cuando yo a la fuerza quiero inyectar esto o lo otro y me invento, había una mujer que se llamaba Lilith y al final fue la primera mujer, después vino Adán, tuvo relaciones con la serpiente y hacemos qué cosa, estamos inyectando qué cosa, muchos pensamientos. Cuando Moisés no tenía en mente eso al escribir el Génesis, ¿te das de cuenta? Entonces, pero alguien puede decir, hermano, yo que he estudiado ciencia, yo que he visto algunos documentales, sí creo que la Tierra tiene más años, sí creo en la creación de muchos años, ¿no? Y acá, por ejemplo, en el ministerio, acá mi persona se inclina más por lo que la Biblia enseña también, ¿no? Que muchas veces es congruente también en esto, en la creación de 6 días, y los 6 días son de 24 horas. ¿No? Que ya también Moisés lo va a ir recalcando, David lo recalca, que en 6 días creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, alguien dirá, pero hermano, un momento, día también puede significar varias horas, o también un día para el Señor es 1000 años, y se van a 2 Pedro, ¿no? Entonces, alguien diría, hermano, yo quiero preferir pensar que Dios no hizo los cielos y la tierra en 6 días literales. Yo pienso que son 6 días de 1000 años, ¿no? A ese otro tipo de postura. Muy bien. Acá no queremos debatir o discutir por algo que no es importante, no es relevante. Si tú quieres acercarte más a la posición de que yo pienso que en Génesis 1, Génesis 2 hay un espacio de tiempo, que ha habido proceso, etcétera, está bien. Si tú quieres apegarte a la posición, no, yo pienso que no ha sido 6 días literales porque el sol y la luna se crean en el 4º día, entonces, ¿cómo que puedan ser de 24 horas? Está bien también, si has hecho tus propios estudios, pero si tú eres de la posición mía y dices, no, son 24 horas literales, 6 días de 24 horas literales, también podemos estar de acuerdo. Ahora, esto es para pelearse, para discutir, para decir, ¿tú piensas esto, no eres mi hermano? No, ¿por qué? Porque no es fundamental, no es fundamental. Y vemos en las redes, vemos eruditos debatiendo por Génesis 1 y Génesis versículo 2, cuando no es relevante.
¿Qué es relevante? Los principios que vamos a ir descubriendo y tú te vas a asombrar a lo largo de este estudio. Muy bien, te he dado los tres puntos de vista en el sentido de la creación. Obviamente que se han inventado muchos más, como los multiversos, etcétera, pero eso ya no es relevante, no es relevante, ¿ya? Vamos a entrar a los días de la creación. Los días de la creación. Y ahí vemos en Génesis 1:2 que el texto dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Este texto es impresionante porque ¿cómo empieza el Génesis 1:2? Empieza, la tierra estaba desordenada y vacía. Ahora, ahí tenemos que entender que nuestra traducción no siempre es adecuada. Recuerden siempre eso. Yo ya les hablé a los de discipulado. No, la Biblia no es una fiel traducción. Ahora, porque aquí habría como que algo que choca, que no cuadra. Porque dice el texto, está desordenada y vacía. Y yo te pregunto a ti, si tienes un cuarto que está vacío, ¿qué puede estar desordenado? Un cuarto está desordenado cuando hay cosas que están desordenadas, ¿sí o no? ¿Y un cuarto que está vacío puede estar desordenado? No, no se refiere a eso. En el original significa que estaba deforme, que no tenía forma. A ver, te lo voy a poner en este ejemplo. Cuando el Génesis 1:2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, ¿qué quiere decir? Que Dios le estaba dando forma, que no tenía forma y tampoco tenía vida humana, como le va a decir más adelante, no había vida ahí. Dios le está dando forma a la tierra que está formando, como un alfarero está formando un barro, así Dios está formando la tierra, ¿ya? Y dice ahí, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu Santo estaba haciendo la obra de la creación de manera física literal, ¿no? Me gusta también mucho cómo traducen otras versiones, que se apegan mucho al original cuando dice que ahí da la idea de que el Espíritu Santo estaba haciendo vibraciones, ¿no? Haciendo vibraciones. Y alguien decía ciertamente, adecuadamente, que podemos imaginarnos o pensar que ese mover del Espíritu Santo era como una paloma o una gallina que está empollando sus huevitos, ¿no es cierto? Ese sentido o esa manera de ver el Espíritu de Dios se movía en la creación, tenemos que nosotros entenderla porque eso está aplicando también cuando vemos las versiones y también nos vamos un poco al original. Como que el Espíritu Santo está ahí vibrando, está generando, ¿no? Entonces vemos a la Trinidad también ahí, ¿no? Y en el primer día, ¿qué se crea? Dice Dios, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, ¿no? Entonces vamos a ver la relación de los días, de los 6 días que Dios está creando, porque el séptimo reposa, descansa, de los 6 días, los 3 primeros días Dios va a crear el escenario y los 3 posteriores días Dios va a crear a los actores, ¿no? Por ejemplo, en el primer día crea la luz, ¿no es cierto? En el segundo día, Dios, ¿qué va a crear? Va a crear el firmamento y también el agua, cuando va a decir sepárense, ¿no es cierto? El día 3, ¿qué va a crear? La vegetación y la tierra, cuando separa de las aguas de lo seco, y a lo seco, ¿qué le llama? Tierra. Mira aquí, el cuarto día, Dios está creando el sol, la luna y las estrellas. El quinto día, Dios, ¿qué estaría creando? Las aves y los peces. Y el sexto día, los animales y el hombre, ¿no? Los animales y el hombre. Ahora quiero que mires aquí. Los 3 primeros días, Dios crea el escenario. El primer día, el escenario de la luz, que va a tener un significado teológico porque después va a apuntar a Cristo, ¿no? Que eso el Nuevo Testamento nos va a afirmar más. Muy bien, crea la luz como escenario. El segundo día, ¿qué crea? Crea el firmamento, el cielo y las aguas. El tercer día, ¿qué crea? La tierra y la vegetación, árboles, semillas, etcétera. ¿No es cierto? El tercer día. Ahora, el cuarto día empata con el primer día, el quinto día empata con el segundo día y el sexto día empata con el tercer día. ¿Qué te quiero decir? En el primer día, ¿cuál es el escenario? La luz. Y en el cuarto día, ¿cuáles son los actores? Sol, luna y estrellas.
que son los actores del escenario de la luz. En el segundo día, Dios que crea el cielo y las aguas. Y el tercer día, y el quinto día, Dios que crea las aves y los peces. ¿Qué te estoy diciendo? El segundo día, Dios ¿qué escenario ha creado? Los cielos y las aguas. Muy bien, falta actores. ¿Quiénes serían? El quinto día que crea aves y peces. Aves para que puedan disfrutar del escenario del cielo y peces para que puedan disfrutar del escenario del agua. ¿No es cierto? Mira cómo el primer y el cuarto día se unen, el segundo y el quinto día se unen, y mira el tercer y el sexto día también. El tercer día, Dios que crea la tierra y la vegetación, plantas, etcétera, ¿no? El escenario ya está creado, la tierra y la vegetación. Ahora, ¿qué va a crear el quinto día, el sexto día? Animales, ¿no es cierto? Animales y al hombre. ¿Para qué? Para que el hombre sea el actor de la tierra, del escenario, y los animales también sean actores de la tierra seca y también de la vegetación. Más adelante lo va a decir Dios, ¿no? Y todos los animales van a comer hierba. ¿No es cierto? ¿Qué te estoy diciendo para simplificar? Los 3 primeros días son los 3 escenarios y los 3 últimos días son los actores de los 3 escenarios de los 3 primeros días de la creación. El primer día empata con el cuarto día, el segundo día empata con el quinto día y el tercer día empata con el sexto día, ¿no? Espero que lo hayas visto así también. El registro doble de estos días. El registro doble de estos días. Aquí quiero que me pongas mucha atención. Mucha, pero mucha atención. ¿Ya? En el campo de la teología, amados hermanos, amadas hermanas, hay 2 tipos de textos conocidos en Génesis. Se los conoce como textos determinados o textos detallados, también conocidos como textos de descripción general y textos de descripción específica. Esto solamente vemos que se aplica en el Génesis. Hermano, no te entendí. Yo sé que no me has entendido. Te voy a explicar, ¿ya? Mira, pon atención. En el Génesis, en el 1 y 2 especialmente, en el campo de la teología, tú tienes que entender que hay 2 tipos de textos. ¿Cuáles textos? Los textos determinados y los textos detallados. Te voy a colocar un ejemplo para que entiendas, ¿ya? Un texto determinado, ¿cómo sería? Te voy a poner un ejemplo. Yo digo un texto, una frase determinada. Juan vino a mi casa un sábado. Lo estoy determinando. ¿Quién vino? Juan vino a mi casa el sábado. Ese es un texto determinado. ¿Y qué es un texto detallado? Empiezo a detallar. Juan salió de su casa el sábado a las 7 de la mañana, tomó un taxi, tomó un trufi, llegó hasta la parada, de la parada me llamó, después me dijo que le consiguiera un taxi y llegó a mi casa, empezamos a comer y ahora estamos jugando o estudiando juntos. ¿Me estoy dejando entender? Un texto determinado, ¿cuál es? Juan vino a mi casa el sábado, listo, determinado. ¿No es cierto? Y un texto detallado, ¿cuál es? Empiezo a detallar, pues lo dice la misma frase, empiezo a detallar. Juan salió, vino, tomó tal taxi a tal hora. Me estoy dejando entender, a ver, muevan sus cabecitas, a ver, muevan sus cabecitas. Así, eso es así. Eso, la hermana Belén, bien, bien. Si la hermana Belén ha dicho así, entonces estamos bien ahí, ¿no? Entonces, eso es. ¿Ya? Con ejemplitos entendemos, hermano, ¿no? A ver, ya me gusta hacer con ejemplitos para que entendamos, ¿ya? Muy bien, han entendido. Textos determinados, textos detallados. Ahora, vamos a encontrar en el Génesis textos determinados y textos detallados. Anotarse. Textos determinados. Génesis 1:1. Génesis 1:1. Otro texto determinado. Génesis 1:27. Otro texto determinado. Génesis 2:4-6. Repito. Génesis 1:1. Génesis 1:27. Génesis 2:4-6. Una vez más, yo sé que a veces tardamos en escribir. Génesis 1:1, Génesis 1:27, Génesis 2:4-6. Han anotado, esos son textos determinados. Ahora, textos detallados, textos detallados. Anote. Génesis 1:2-31, repito, Génesis 1:2-31,
Otro, Génesis 2, 7 al 25, que es nuestro estudio del día de hoy. ¿Ya? Génesis 2, 7 al 25. Repito, Génesis 1, 2 al 31 y Génesis 2, 7 al 25. Estos son textos detallados, ¿ya? Ahora, miren aquí, adelante, ¿ya? Vamos a hacer esto. Quiero que esta parte entiendas. Cuando tú lees la historia de la creación en el Génesis, ahora que tú ya sabes, has aprendido y dices, hay textos determinados que van a culminar la idea, que van a determinar una idea, pero también hay textos que van a detallar, van a especificar punto por punto. Ahora, lee conmigo. Génesis 1:1 es un texto determinado. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Sabes por qué no empatamos o no aprobamos la teoría de la brecha del tiempo? Porque cuando Moisés escribe el Génesis 1:1, no quiere decir que ya Dios había hecho una creación hermosa. Está afirmando que Dios es el creador. Como el ejemplo, ¿te acuerdas? Juan vino a mi casa el sábado. Lo mismo está haciendo Moisés. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Está determinando la idea de la creación. Y desde el versículo 2 hasta el 31 va a empezar a detallar ese texto determinado. ¿Me están entendiendo? ¿Me están captando? Eso es lo que está haciendo. En el Génesis 1:1 el texto es determinado, es concreto. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y desde el versículo 2, ¿qué va a hacer? Va a empezar a detallar qué pasó, cómo fue, qué creó tal día, etcétera. ¿Te das de cuenta? Ahora, ese es un ejemplo que ahorita vamos a entrar. Génesis 1:27, vamos ahí. Génesis 1:27. Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Miren aquí adelante, ¿ya? Yo sé que no soy agradable para la vista, pero tienen que ustedes mirar. A ver, cuando uno lee Génesis 1:27, ¿qué tiene una idea? Uno que ha entendido, tal vez ustedes lo han entendido así antes, yo así era en mi inocencia, ¿no? Me enseñaron así. En Génesis 1:27, Dios crea al hombre y a la mujer, pero en Génesis capítulo 2, verso 7, Dios está formando a la creación. ¿Y cómo hemos entendido? O cómo me han explicado, no sé si a ustedes también, ¿no? En Génesis 1:27, Dios creó de manera espiritual, en el alma, ¿no? De manera intrínseca, no era material. Pero después Dios creó lo material en Génesis 2:7. O sea que en Génesis 1:27 es un principio de una creación de la humanidad en el sentido intrínseco, sin materia, inmaterial. Y en el Génesis 2:7 Dios le está dando cuerpo a esa creación que había hecho. ¿Cuántos hemos entendido así? Si soy el único, yo levanto mi mano. ¿No es cierto? Entonces, eso hemos entendido, ¿no? Pero ahora que tú ya tienes el conocimiento de los textos determinados y los textos detallados, yo te voy a decir lo siguiente. Génesis 1:27 es un texto determinado. Y el Génesis capítulo 2, versos 7 al 25, escucha lo que te voy a decir, son textos detallados. Hermano, parafraseámelo para que entienda. Te lo voy a parafrasear, ¿ya? Que me gusta hacerles entender. En Génesis 1:27, ¿qué está diciendo Moisés? Y Dios creó al hombre y a la mujer. Listo. Y en Génesis 2:7 para abajo, para adelante, va a detallar cómo le ha creado. No son dos creaciones. Génesis 1:27 y Génesis 2:7 son la misma creación, es el mismo momento, solo que Génesis 1:27 es un texto determinado y Génesis capítulo 2, verso 7 va a hacerle un zoom a la creación del hombre y la mujer. ¿Me estoy dejando entender? A ver, voy a mirar sus caritas ahí. Amén, hermanos René Molines ahí. La hermana Rosario, eso, dice. Como toda una buena mexicana, eso. ¿No es cierto? Muy bien, así que no son dos creaciones, ¿no? Génesis capítulo 2, verso 7, le está dando un zoom, va a detallar lo que está pasando el sexto día. Ojo, atienda muy bien esta parte de lo detallado y lo determinado, porque tú te vas a sorprender lo que viene después, ¿ya? Génesis 2, 4 al 6, que dice el texto, Génesis 2, 4 al 6. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios los creó. Dios hizo la tierra y los cielos y toda planta del campo antes que fuese
en la tierra y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Moisés está cerrando. Estos son los orígenes, etcétera, etcétera, de la creación, pero va a ser un zoom al quinto día. Ahorita vamos a entrar en eso. Pero creo que me has entendido la idea. Textos determinantes, textos detallados. ¿Ya? Así tenemos que entender el Génesis. ¿Ya? Muy bien. Si has entendido eso, ahí ponte una estrellita ahí en tu frente. 5. La creación del hombre. Ahora sí vamos a entrar. ¿Ya? Hemos visto que en la creación, los 3 primeros días se prepara el escenario y los 3 últimos días se preparan los actores, ¿no? Como empata claramente los 6 días. ¿Ya? Ahora, si Moisés le está dando un zoom de manera detallada a la creación del hombre, debe ser por algo. Veremos el por qué. Génesis capítulo 1, verso 26. Todos conmigo ahí con sus Biblias. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. A ver, muy bien. Recuerden que el 1.27 es determinante, pero para adelante el 2.7 es detallado. Escuche lo que voy a decir. Escuche lo que voy a decir. Cuando tú lees Génesis 1.27, ¿qué viene a tu mente? Ah, ha empezado el 6º día. El 6º día Dios está creando al hombre y a la mujer. Error. No. El 6º día solamente Dios crea a quién? A Adán. El 6º día no fue creado Eva. Atento con lo que voy a decir. Desde aquí tienes que estar atento. El 6º día no está creándose a Eva. Simplemente se está creando en singular al hombre. ¿Ya? Porque eso nos va a detallar el zoom del capítulo 2, verso 7 para adelante. ¿Te das de cuenta? Entonces, hermano, porque aquí Moisés quiso darnos este texto, porque él está dando un texto determinado. Creó Dios al hombre y a la mujer, punto. Pero el 2.7 va a ampliar. Creó al hombre del polvo de la tierra, pasó mucho tiempo. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué la mujer no fue creada el 6º día? Porque ¿qué tarea tenía Adán? Dios le dijo, da nombre a todos los animales. Para eso ha pasado pues varios días. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Pero la mujer no fue creada el 6º día. ¿Quién fue creado el 6º día? El hombre. Paréntesis aquí. Paréntesis. Hay una secta Dios Madre que utiliza Génesis 27, 26, 27 para afirmar lo siguiente, ¿no? Hay una Dios Madre porque el texto dice, Dios hizo a su imagen y semejanza. Obviamente ellos lo aplican al cuerpo, a la orejita, al género sexual, ¿no es cierto? Y dice, a ver, si el hombre es creado a la imagen de Dios, es que es varón. Pero ¿a qué imagen y semejanza fue hecho Eva? Tiene que ser una Dios Madre. Conclusión, hay un Dios Madre, Dios Padre. ¡Qué error! ¡Qué ignorancia! ¿Sabes por qué? Porque ahí no está siendo creada la mujer, es un texto determinante. ¿Cómo sabemos eso? Vamos a leer con calma, mira. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre singular. Está hablando de uno, al hombre, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ojo que ahí semejanza y imagen no significa la orejita, al cabellito, a la barbita, no. Significa principios morales, ¿no es cierto? Significa que Dios está compartiendo atributos como el amar, decisión, voluntad, etcétera, ¿ya? Dice ahí, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, le está dando personalidad, y señoré, sigue siendo singular, al hombre, ojo, en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y mira cómo continúa. Y creó Dios, otra vez, singular, al hombre, a su imagen, a imagen de Dios los creó ahí, varón y hembra. ¿Te das de cuenta? El texto está determinando
pero a la misma vez nos está aplicando la primera creación, el hombre. Ahora, vamos al Zoom. No al Zoom de la reunión, sino al Zoom del Génesis. Capítulo 2, verso 4. Ahí vamos a entrar. Capítulo 2, verso 4. Entonces, estos son los orígenes de los cielos y la tierra, cuando Dios formó, cuando fueron creados, el día que Jehová Dios los hizo, la tierra y los cielos. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese. ¿Qué día está hablando eso? ¿Qué día Dios creó esas cosas? El cuarto día. Y el quinto día también, recuerde, ahí nacen las semillas, las plantas, etcétera. Y dice, antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover. Atento a lo que voy a decir. Génesis 2, 4 al 5, perdón. ¿Por qué Moisés está volviendo al cuarto día y al quinto día, donde nacen las semillas, los árboles? ¿Por qué Moisés está volviendo ahí? ¿Sabes por qué? Porque ahí en ese día, en el quinto día, había dos problemas. ¿Cuáles eran? Uno, no había lluvia para que riegue el campo, las frutas, etcétera, los árboles. Y número dos, no había hombre que labrase la tierra. Porque, ¿te das de cuenta? Moisés está yendo al quinto día. Al quinto día. Otra vez voy a repetir. Dice ahí, 5, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios, escuche esto, aún no había hecho llover sobre la tierra, primer problema, y no había hombre para que labrase la tierra. ¿A dónde está apuntando Moisés? Al cuarto y quinto día. ¿Por qué Moisés está retrocediendo? Porque nos quiere reflejar dos problemas, la lluvia y el hombre. Y va a narrar, escucha, en el 6, verso 6, resuelve el problema de la lluvia, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Muy bien, resuelto el problema de la lluvia. Ahora, el problema del hombre lo va a resolver. Entonces Jehová Dios formó, esto está pasando el sexto día, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ese es el zoom del sexto día. ¿Te das de cuenta? Lo crea al hombre. Continuamos. Y mira, vamos a saltarnos del verso 7 hasta el verso 19. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia. ¿Qué día es ese? Sexto día, pues. ¿Te das de cuenta cómo está dando un zoom al sexto día? Jehová Dios formó pues de toda la tierra bestias del campo y toda ave de los cielos, y lo trajo a Adán para que viese cómo les había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es el nombre. Y puso Adán nombre a todas las bestias y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no fue hallado ayuda idónea. Pongan atención a lo que voy a decir. Hay mucho por tela por cortar, así que hay que coser un poquito. Si tú pensabas hasta aquí, como yo, que el hombre y la mujer fueron creados el sexto día, yo creo que como yo también te has caído de espalda la primera vez que estudié todo esto. Ahora, en el sexto día, Dios solamente crea al hombre. Quedamos claros con eso. Muy bien, y le ha dado tarea. ¿Qué tarea? A ver, Adán, estos son los animales, las aves, las bestias, dales nombre. Yo te pregunto, ¿cuántos días ha debido pasar para que Adán, uno por uno, no es que Adán tenía una lista, ¿no? Tú te vas a llamar león, tú te vas a llamar jaguar, ya tengo la... No, tenía que salir de qué? De su intelecto, pues. Eso es imagen y semejanza. Dios le ha dado personalidad, inteligencia. ¿Te das de cuenta? Le ha dado también voluntad, decisión, etcétera. Eso es imagen y semejanza. Adán tenía que ponerle nombres. Ahora, escuche lo que voy a decir. ¿Por qué causa se crea a la mujer? ¿Por qué causa se crea al hombre? Los de discipulado aquí van a sorprenderse. ¿Recuerdan el discipulado? ¿Creó Dios al hombre porque se sentía solo? ¿Porque necesitaba amar a alguien y ser amado? ¿Qué dice el Génesis? Había un problema. No había quien labrase la tierra que Dios había hecho. Ese es el problema, que ya la teología más adelante va a revelar el propósito en el campo teológico, que es la adoración y la honra y la alabanza a Dios de parte de su creación. Ahora,
¿Por qué se crea la mujer? ¿Después de cuántos días? No lo sé. ¿Pero por qué se crea? Porque no había ayuda idónea. No había ayuda idónea. Adán veía a la leona, ahí con el león, a la osa, ahí con su pareja, y Dios dice, mira, él no tiene ayuda idónea. No tiene, nadie era igual a su especie, dice, todos eran diferentes a la especie del hombre. Por esa causa, ¿qué hace Dios? Hace entrar sueño a Adán, y de Adán, ¿qué saca? Una costilla, o el texto en el original dice del costado, da a entender que fue una costilla, ¿no? Y cerró, y de la costilla de Jehová que Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. ¿Te das de cuenta, amado hermano? ¿Cómo hay textos que te van a detallar, pero cómo hay textos que te van a determinar? ¿Te das de cuenta? Wow, esto es hermoso. Hermoso es el Génesis. Ahora, la mujer fue creada por causa o por razón del varón. Eso hay que entender. Ya no había necesidad de decir, mira, ¿quién va a labrar? ¿Quién va a trabajar? Ah, no, sino falta ayuda idónea. Falta una compañera para Adán. Por ese propósito fue. A ver, vamos al Nuevo Testamento. Marca ahí tu Biblia. Vamos al Nuevo Testamento, ¿ya? Vamos al Nuevo Testamento, eh, vamos a Efesios. Vamos a Timoteo primero. Primera Timoteo. Hermana Rosario, por favor, tuya. Primera Timoteo 5, 25 al 31. Perdón, Primera Timoteo 2, 13 al 14. Repito, Primera Timoteo 2, 13 al 14. ¿Ya? Primera Timoteo 2, 13 al 14. Ahí vamos a ver el orden de la creación. Amén. Porque Adán fue formado primero después de Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Amén. Gracias, hermano. ¿Quién fue creado primero? Según Génesis 1:27, parece que diría ambos a la misma vez, en el mismo día. No es así. Ahí mira cómo la teología se está ampliando. ¿Quién fue creado primero? Adán. El sexto día, ¿a quién se crea? Al hombre. Solamente al hombre, a Adán. Después de cuántos días, quién sabe, se crea a quién? A Eva. ¿Ya? Otro texto. Vamos a Efesios 5:25. Efesios, mira cómo la teología se va a ampliar con algunos pasajes que vamos a ver. Efesios, capítulo 5. Efesios, capítulo 5, verso 25. Mira, yo le voy a dar lectura. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sí mismo, a sus mismos cuerpos. Este es el principio. Este es el principio que nos está dejando la primera pareja. Dios creó a la mujer para ser compañía del hombre y el hombre necesita de una mujer, necesita de una compañera. Ese es el principio. Ahora, cuando Dios crea a la mujer, a Eva, yo me imagino que una vez estábamos estudiando Efesios con mis hermanos y nos imaginamos cómo haya sido el momento en el cual Dios le dice, Adán, a ver, cierra los ojos para que te voy a presentar a una mujer, a tu futura mujer. Yo me imagino, ¿no? Y ese día me acuerdo, nos imaginamos cómo haya sido el primer encuentro de Adán y Eva. Adán se haya enamorado, Eva también, no lo sabemos. Pero ese es el principio que quiero recalcar. Ahora son una unidad. En realidad, el hombre y la mujer son uno. No es que Dios creó, a ver, del polvo de la tierra, aquí primera ser, un hombre, ahora después creó a la mujer. No. Del hombre salió ¿quién? La mujer. ¿Por causa de quién? Por causa del varón. Lo va a decir también Timoteo, ¿no? Por causa del varón fue hecho. Ahora, mira cómo la teología se amplía. ¿Qué dijo
a Adán cuando vio a Eva, a Dios. Ahora sí, esto es carne de mi carne y huesos de mis huesos, porque de mí fue tomada. Y mira la teología cómo Cristo lo va a aplicar en el mismo 28. Ahí, 29. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Escucha esta parte. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. ¿Alguna vez te has preguntado por qué a la iglesia se le llama la esposa de Cristo, la novia de Cristo? Porque ese principio viene desde el Génesis. Te vas a impresionar con lo que vamos a ver más adelante, pero aquí quiero cerrar con lo siguiente. Cuando Dios crea al hombre y a la mujer, lo creó con este principio. Dios, porque necesitaba una creación autoritaria, porque el hombre es la creación suprema, la corona de la creación de Dios, por eso lo hizo a su imagen y semejanza, y después crea a la mujer como ayuda idónea. Y las hermanas están ahí diciendo, no, ¿cómo así? Como una hermanita me dijo, no, primero creó al hombre porque se desechó el material, después vino lo mejor, ¿no? La perfección. Pero no fue el principio eso. Dios creó al hombre de una manera perfecta y a la mujer también, con el principio de esa unidad. El hombre necesita de la mujer como su ayuda. Por eso la Biblia, ¿qué dice? Traten a sus mujeres, dice el texto ahí, amen a sus mujeres como a sí mismos, como si fueran sus propios cuerpos, porque lo son. Wow. Que hoy la gente, la humanidad, haya pervertido el matrimonio, la pareja, con la homosexualidad, etcétera, es otra cosa. Pero Dios los creó así, en unidad, en complemento, en ayuda, en necesidad. Los dos se complementan. El hombre ama a la mujer y la mujer ama al hombre. Esa es una unidad que vemos desde el Génesis. Y vemos el principio del matrimonio, que este no es el tema también, ¿no? Pero ahí vemos todo eso. Volvemos al Génesis, ¿ya? Volvemos al Génesis. Hermano, ya no existe así como Adán. Yo quisiera así como Adán, ayuda idónea. Claro, Adán, como alguien diría, ¿no? Claro, pues vivieron felices porque Adán no le engañó con nadie, así, ¿no? A veces damos todavía cositas, ¿no? Repite nada, ¿no? Si el hombre hoy ha tergiversado el matrimonio, los principios de la familia es otra cosa. Pero los principios bíblicos de la familia están establecidos en toda la Biblia, ¿no? Entonces vemos ahí el principio de la creación. Hasta ahí, ¿qué tal? ¿Qué tal está hasta ahí? Vamos a entrar ahorita a lo más profundo. ¿Cómo lo han visto Génesis? A ver, mientras tomo mi agüita y digan amén, por lo menos. ¿Quieren continuar, hermanos? ¿Continuamos? ¿O ya se han cansado? Amén. Sí, amén, amén. Amén. Ay, mi hermano Marcos. Si mi hermano Marcos dice continuamos, vamos a continuar. Hermano Marcos, todo está en tus manos. Amén, amén, amén. Ahí déjenme tomar un poquito mi agua porque mi garganta está secando. Muy bien. Ahora sí. Entramos a lo más rico, a la carne. Los principios teológicos de la Biblia. Perdón, del Génesis 1:2 de la creación. Volvemos a Génesis, ¿ya? Volvemos a Génesis. Los principios teológicos. ¿Qué es lo que el Génesis nos está enseñando de manera teológica? Hermano, mucho manejas el término teología, principios teológicos. ¿Qué significa eso? Lo he explicado en introducción, ¿no? Los que no han estado, una vez más voy a repetir. Cuando hablamos de principios teológicos o ver la Biblia en teología, tenemos que entender que la Biblia nos va a dar principios de Dios, de su plan, de su obra y también de su carácter. Y con ese entendimiento, tú tienes que ir a la Biblia para encontrar que principios teológicos. La Biblia te va a enseñar cómo es Dios, la Biblia te va a enseñar qué hace Dios y la Biblia te va a enseñar qué quiere Dios. Pero cuando yo voy al Génesis, a ver, ¿Adán tuvo ombligo o no tuvo ombligo? ¿De quién salió la esposa de Caín? Si voy con esas preguntas, te vas a confundir. Está haciendo algo que no es importante, no es relevante. Tú tienes que ir a la carne, al sazón, a encontrar principios teológicos. A ver, ¿qué quiere Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Qué hace Dios? ¿Qué quiere enseñarme Dios?
¿Te das de cuenta? Ese es tener principios teológicos y que la Biblia va a marcar los mismos principios. Ahora, principio número 1 en Génesis, ¿qué podemos ver? En Génesis 1:1, por ejemplo. ¿Qué nos está marcando? Lo que toda la ley va a afirmar. Existe solamente un Dios creador. Existe solamente un Dios creador. Génesis nos está apuntando ya a eso. No hay otro. Solamente Dios era antes de todo. Como lo dice el apóstol Juan en su evangelio, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios. ¿Qué está diciendo el apóstol Juan ahí? Está hablando de la eternidad. Génesis nos apunta a la creación, a los principios de la creación, pero Juan 1:1 nos está apuntando al principio antes de esa creación. Y antes de que empiece la tierra a formarse, ¿quién estaba? Dios. Siempre ha estado Dios. Y eso es un principio que está marcando la Biblia. Dice ahí la Biblia, Dios y sus ayudantes hizo, no, Dios. ¿Qué nos está mostrando en esa sola palabra? Que Dios tiene poder. Dios es autoexistente. Porque tú te pones a pensar y dices, a ver, si no había nada, ¿quién había antes de la nada? Dios. Entonces, conclusión, Dios es autoexistente. Por ejemplo, la creación necesitaba de un creador, necesitaba materia, ¿sí o no? Nosotros también necesitamos un creador, necesitamos materia, pero Dios no. Nosotros somos que existentes porque alguien nos ha creado, pero Dios es autoexistente. Él no necesita un creador. Siempre ha existido. Mira qué principio en el Génesis 1:1. En el principio, Dios. O sea, nada más esa palabra. Te está guiando un mensaje teológico que la Biblia va a enseñar. Dios solo existe con poder, dominio, autoridad, gracia y misericordia. Todas esas cosas va a encontrar el libro del Génesis. Por ejemplo, a ver, cuando se expulsa a Adán y a Eva del jardín del Edén, ¿qué estaba mostrando Dios ahí? Misericordia. Cuando en Génesis 3:15 dice, y vendrá una simiente de la mujer, ¿qué está mostrando Dios ahí? Gracia, una futura salvación. Tú tienes que buscar esos principios de Dios en la Biblia. ¿Me dejo entender? En Génesis 1:1, Dios es el creador, eterno, autoexistente, tiene poder y es todopoderoso. ¿Quién puede decir, sea la luz? Y fue la luz. ¿Quién puede decir, produzca la tierra vegetal? ¿Quién puede decir eso si no es Dios? ¿Y qué muestra eso? Poder, todopoderoso. ¿Te das de cuenta? Principio número 2, la multiplicación de los hijos de Dios. Vamos al Génesis. Génesis. A ver, hermana Rosario, por favor, léelo tú ya. Génesis capítulo 1, verso 28. Génesis 1:28. Génesis 1:28. Amén. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén. Miren aquí un momento. Lo que están aprendiendo ahora es carne y aprovechen a valorarla. Cuando tú lees Génesis 1:1, ya no tienes que leer como algo histórico, sino como algo teológico. Y tú dices, qué bonito, mira, varón y hembra, los creó y les dijo, multiplíquense, qué bonito. Sí, en historia, claro, leyendo, muy bien, bonita la historia, pero aplicando la teología, hay un mensaje ahí. ¿Cuál es el mensaje? A ver, miren, estén atentos a lo que voy a decir, ¿ya? Por ejemplo, cuando Dios crea al hombre, luego le da la ayuda idónea a Eva, ¿y qué dice Dios? Dios vio que era bueno esa unidad, esa conexión. ¿Y qué dice Dios? A ver, Eva, Adán, multiplíquense. ¿Y qué dice? Llenen toda la tierra. Llenen toda la tierra. Atentos a lo que se está explicando. Llenen toda la tierra. Dime tú, en el momento de la creación del hombre y la mujer, ¿el hombre estaba en estado de santidad? Sí, era inocente. Por lo tanto, pongámonos la mente en la historia.
Si Adán y Eva se hubieran multiplicado y hubieran tenido hijos e hijas, millones y millones, ¿cómo hubieran nacido esos hijos y esas hijas? En ese mismo estado, pues, en esa misma naturaleza, en estado de santidad y de inocencia, tenían una comunión con Dios, como la tenían Adán y Eva en el huerto del Edén. ¿Te das de cuenta? Ahora, hermano, como alguien diría, ¿no? Pero hermano, el hombre es tan corrupto que las relaciones sexuales Dios lo prohíbe, es un asco. No. A ver, yo pregunto, ¿cómo, si les dijo Dios, multiplíquense, cómo tenían que hacer eso ellos? ¿Que acaso Eva decía a Adán, va a venir la cigüeña y va a traer así? O alguien diría, vamos a orar, el Espíritu Santo va a llegar. No, obviamente era pues por procreación. ¿Te das de cuenta? Y las relaciones sexuales están dentro del matrimonio. ¿Y Dios qué hace? Los bendijo. Porque era una bendición de Dios. Por eso también nos creó con órganos, tanto masculinos como femeninos. Ahora, Dios está bendiciendo al hombre y le dice, multiplíquense. ¿Cuál es la idea de Dios ahí? ¿Por qué Dios le dice, multiplíquense, llenen toda la tierra? Porque Dios cuando crea la tierra quiere tener actores y que estos actores tengan comunión con Dios, que Dios pueda comunicarse con ese pueblo y ese pueblo pueda comunicarse con Dios como lo fue con Adán y Eva. Ahora mira cómo te va a abrir esto en la teología. ¿Sabes por qué? Porque hoy la iglesia es eso. Dios quiere que su pueblo se reproduzca. Dios quiere que su pueblo se multiplique. En Mateo 28, 19 al 20, ¿qué dice Jesús antes de partirse? Atentos, simplemente estén atentos a la enseñanza. ¿Qué dice? Id y predicad el evangelio y hagan discípulos. ¿Qué le está diciendo ahí? Multiplíquense, multiplíquense. ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere un pueblo. ¿Por qué crees que eligió a Israel? ¿Porque le gustó? No, porque Dios quiere un pueblo con el que pueda tratar, con el que pueda regocijarse, con el que pueda deleitar su corazón. La multiplicación de Dios es un mensaje teológico que estamos viendo en el Génesis. Ahora, en el tiempo de Adán y Eva, la multiplicación tenía que hacer por procreación. Y Adán y Eva son tipos de la iglesia y Cristo. Te lo dije al principio, Génesis tiene semillas del evangelio, semillas de temas teológicos. Adán está figurando a Cristo. ¿Y quién creen que está figurando a Eva? La iglesia. Por eso Cristo es el postrer Adán. Dios le dio a Adán una esposa para que se multiplique y puedan llenar el mundo de hijos, de hijos e hijas a la imagen de Dios. Dios le dio a Cristo, a la iglesia, a su esposa, para que pueda llenar la tierra de imágenes vivientes de Dios, cristianos. Wow. Adán y Eva lo iban a hacer por procreación, Cristo y la iglesia lo hace por regeneración. Wow. Hermano, yo no veía esas cositas en Génesis. Por eso te decía, aquí vas a aprender mucho. Hermanos, estamos llamados a multiplicarnos. Dios quiere que más gente escuche su voz, su mensaje. Por eso el tema o el propósito más grande de la iglesia es la gran comisión, multiplicarnos, enseñar a otros. Iglesias y cristianos que no se están multiplicando, que no se están reproduciendo, son vanos, están parados, no están cumpliendo la gran labor. Las iglesias tienen que multiplicarse, llegar a otros lugares. Porque Dios bendice la multiplicación, por eso nos llamó al evangelio, dice el apóstol Pedro, para que anunciésemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermano, si tú estás viendo estos estudios solamente, ay, qué interesante, qué bonito, no tienes un principio bíblico. ¿Sabes cuál es el principio para aprender? Reproducirse, decir a otros, hablar a otros, comunicar a otros esta verdad. Dios quiere que más hijos vengan a su reino. ¿Por qué crees que mandó a Cristo? Para que en su muerte muchos alcanzaran la fe en Cristo y entraran al reino. Hermanos, Adán y Eva tenían una gran responsabilidad.
así como tú y yo la tenemos. Somos embajadores de Dios en la tierra. Somos proclamadores de la verdad. Y como cristianos, nuestra tarea es anunciar de Cristo y que muchas almas puedan venir a la familia de Dios. ¿Qué mensaje teológico? ¿Qué mensaje teológico? Hay mucho por hablar. Vamos al punto número 3. Estamos viendo principios teológicos. Mira, principios teológicos en Génesis. El Evangelio. Aquí te vas a caer. Aquí te vas a caer. Yo como me caí yo, ¿no? Vamos al Génesis 1, 26 al 29. Hermana, por favor, Rosario. Ahí mismo. Continúa. 26 al 29 de Génesis. 1:26. Sí, 1, 26 al 29. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoré los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todos animales que se arrastran sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Amén. Yo sé que este video es largo, pero les aseguro que vale la pena. Quédense. Vale la pena y véanlo hasta el final. Principio número 3 teológico. El Evangelio. ¿Qué es Evangelio? Buenas nuevas, buena noticia. Mira lo que te voy a decir. Escucha. Y los alumnos de discipulado con esto van a abrir más sus ojos. Toda la Biblia tiene 3 principios claves. ¿Recuerdan los de discipulado? 3 principios claves. Su propósito, su tema central y su personaje central. Para los que no han entendido, para los que no saben todo esto, solamente escuchen. La Biblia tiene 3 principales pilares: su propósito, su tema central y su personaje central. Toda la Biblia en su propósito, ¿qué es? Teología. Dios nos está hablando, ¿ya? ¿Y cuál es su tema central? El reino. Si tú creías que el tema central es la salvación, no lo es. El tema central de toda la Biblia en el que va a girar en la Biblia, ¿sabes cuál es? El reino. Dios reinando este mundo. Por eso Génesis 3:15 nos va a ampliar ese tema del hijo que van a ser de la simiente de la mujer. ¿Ya? El tema central de toda la Biblia es el establecimiento del reino. Dios va a reinar en esta tierra. Y número 3, el personaje central de toda la Biblia no es la iglesia, no es Israel, no es Abraham, ninguno. El personaje de toda la Biblia es Cristo, es Jesucristo, el Hijo de Dios. Muy bien. Ahora, escucha, de aquí tienes que estar atento. Uno piensa y dice, el evangelio es creer en Cristo, pedir perdón de nuestros pecados. Claro, es evangelio, pero tú tienes que entender una cosa. El evangelio en la etimología de la palabra simplemente es buenas nuevas, ¿ya? Ahora, a lo largo de la historia, Dios ha dado buenas nuevas, buenas noticias a Israel, a las naciones, y este último con Cristo, con el perdón de nuestros pecados, para hallar gracia delante de Dios. Pero escuchen una cosa, ya el evangelio tenía simientes, tenía brotes en el Génesis. Por ejemplo, acaba de leer nuestra hermana Rosario, Génesis 1, 26 al 29. ¿Qué está diciendo? Pongan atención. Dios crea al hombre, a Adán, ¿y qué le dice? Señoré, y todo esto es para que tú lo gobiernes, lo administres, ¿no es cierto? ¿Qué está haciendo Dios a Adán? Le está colocando por cabeza, le está colocando por autoridad de toda la tierra, de todo lo creado que Dios ha hecho. Ahora, Adán es solamente un tipo de lo que Cristo iba a venir a hacer en el futuro. Cristo, el postrer Adán, iba a gobernar toda la tierra. Tierra y gobernación y autoridad que Satanás le quita al hombre cuando peca comiendo la fruta prohibida. ¿El hombre tenía autoridad, tenía dominio sobre la tierra? Sí. ¿Quién le roba eso? Satanás.
¿Y quién viene a recuperar? El postrer Adán. Por lo tanto, en Génesis 1, 26, 29, ¿qué estamos viendo? Un pueblo, un rey y un reino. Repito, un pueblo, un rey y un reino. En Génesis, ¿quiénes son? Escuche lo que voy a decir. En Génesis, ¿quiénes son? El pueblo, ¿cuál sería? Multiplíquense. Quiero ver este mundo lleno de imágenes vivientes de Dios. Ese era el pueblo. Dios siempre quiso tener un pueblo. Recuerden eso. Ahora, vemos también un rey, Adán, la corona de la creación. Tú vas a ser el que va a sofusgar todo esto. Hay un rey y siempre hay un reino. Ahora, aquí tienes que entender. Aquí tienes que entender. En Génesis vemos que el pueblo es la multiplicación que Dios mandó, quiso tener un pueblo para deleitarse con ellos, colocó un rey que era Adán, que después fracasó, pero le dio un reino. ¿Qué es un reino? Un lugar para reinar. Díganme ustedes, ¿qué lugar Dios creó para Adán? Un lugar especial creó para Adán. ¿Se acuerdan del nombre? ¿Mm? El huerto. El huerto creó Dios. Dios creó en medio del Edén un huerto especial para Adán y dice, Dios colocó al hombre ahí para que estuviese. Dios le proveyó un lugar especial para él. Ahora, mira cómo la teología va a ampliar. Escucha, mira cómo la teología va a ir ampliando. El pueblo era la multiplicación de la humanidad, el rey era Adán y el reino era el huerto donde Adán reinaba, donde Adán era el soberano. Ahora, progresa la teología después del pecado y la caída. Mira cómo va a ir progresando. Dios sigue queriendo un pueblo. ¿A quién elige? A Israel. A Israel como su pueblo para amarlo, para cuidarlo, para que le honren a él, etc. ¿Y a quién pone como rey? A David. Por eso David es clave en la historia de los reyes. Si tú lees la historia de los reyes, ¿qué dice? E hizo como David y no hizo como David. Y tiene un pacto Dios con David. ¿Por qué? Porque David fue levantado conforme al corazón de Dios. Dios escogiendo a un pueblo, Dios escogiendo a un rey y Dios dándole un reino. ¿Cuál? Canaán. ¿Te das de cuenta cómo la teología está progresando? Los principios de Dios se mantienen. El hombre cayó, sí, pero los principios continúan. Eso es la voluntad de Dios. Dios quiere un pueblo, Adán, Eva, multiplíquense. Dios quiere colocar un rey, ¿quién? Adán, tú, porque estás hecho a mi imagen y semejanza, eres mi gloria, como dice Corintios capítulo 11. ¿Y qué más? Te doy un reino. ¿Cuál? El huerto. Me fallaste, muy bien. Quiero un pueblo, anhelo tener un pueblo con el cual me conozca y se deleite conmigo. Israel. Le coloco un rey conforme a mi corazón. Y como él no va a levantarse otro, David. Y le voy a dar un reino. ¿Cuál? Canaán. Ahora, David fracasa, Israel se endurece y Canaán es tomada. Y mira cómo la teología va a progresar. Dios no quita sus principios. El pueblo, ¿quién sería ahora? La iglesia. El rey, Cristo, el postre Adán. ¿Y el reino? ¿Quién? ¿Cuál? El milenio. ¿Habías visto así Génesis con estos principios? Yo no, yo me quedé sorprendido. Principios teológicos en el Génesis hay muchos, pero te estoy dejando lo más exquisito, lo más sabroso. Te das de cuenta que una teología, un conocimiento de Dios se va a ir extendiendo en progreso. Dios no cambia, Dios es inmutable. Lo que Él quiere, lo que Él desea, su voluntad, al final Él lo va a cumplir. Lo que cambia, ¿quiénes están siendo? Los actores. Cuando Dios creó a Adán, quería un pueblo, quería deleitarse con su creación. El rey es él y el reino es el huerto. Se lo hizo un reino, ¿no es cierto? Israel, David y Canaán. Ahora, la iglesia, Cristo como el rey, el Mesías prometido y el milenio. Ahora, ¿qué te estoy enseñando con esto? En Génesis 1, 26 para adelante, ya estaba el evangelio. El evangelio ya está. Por eso, los que estaban en introducción, ¿qué les dije? Siempre fue por la fe en Cristo. Siempre fue por la fe en Cristo, la salvación y el ingreso al pueblo de Dios, siempre fue por la fe.
porque aunque Cristo no había venido en el Nuevo Testamento, en el Éxodo, ya estaba la teología de que un rey, un reino y un pueblo. Por eso Moisés entiende todo esto y sabe que la teología ya está completa. Por eso la salvación era, perdón, la consolación, dice el cual era el Mesías, el rey prometido, Canaán, y ser pueblo de Dios como cabeza de las naciones. Espero que me estoy dejando entender. ¿Te das de cuenta? Eso ha ido progresando a lo largo del tiempo. ¿Y Dios lo va a cumplir su deseo? ¿Que empezó en Génesis? Sí, lo va a cumplir. Ya tiene la iglesia, es un cuerpo espiritual, que es su pueblo, que en espíritu y en verdad le adora, que han sido regenerados por la sangre de Cristo. Ya tiene a su Hijo como cabeza de la creación, el Mesías, el Cristo, el gobernante, el Hijo de Dios. ¿Y qué más? El milenio. Ahí plenamente se va a cumplir. ¡Wow! ¡Wow! ¿Están aprendiendo ahí? ¿Hermoso o no hermoso? Muy bien. A ver, ¿quieren un principio más? ¿O nos vamos a descansar? ¿Un principio más? A ver, ya. Este principio más, a ver. Vamos al Génesis. Yo puedo hablar de Génesis, creo que puedo estar aquí 4 horas, hermano. A ver, Génesis, capítulo 2. Génesis, capítulo 2. Fueron acabados los cielos y la tierra y todo ejército de ellos, y acabó Dios el día séptimo la obra que hizo, y reposó Dios el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la creación. Bien, hay un principio en el Shabbat, ¿ya? Que los amigos del séptimo día entienden. Lo digo con humildad, lo digo en tristeza, porque a veces, si no tenemos principios teológicos, vamos a hacer lo que queramos de la Biblia. Hay un principio, y no es como los del séptimo día dicen, mira, Dios está guardando en el séptimo día, porque si Dios está guardando, ¿por qué nosotros no guardamos? Y se encajan con eso, ¿no? Y dicen, sin sábado no puedo vivir, sin sábado me voy a morir, ¿no? Esa es la lógica de ellos. Pero no. ¿Por qué el séptimo día aquí aparece como un día de descanso? ¿Por qué aparece tan relevante y se hace realidad en el Éxodo? Por eso recuerdo muy bien, Génesis nos va a dar principios de la ley. Por ejemplo, la primera ley, ¿cuál es el mandamiento? No tendrás dioses ajenos. ¿Por qué? Porque Génesis ya ha colocado la semilla en el principio, Dios, dando cabida total a un solo Dios. Lo mismo, en Génesis 2, cuando se habla del sábado o del día séptimo, no era sábado, ojo, solamente es del día séptimo, ¿qué dice ahí? Descansó, reposó el séptimo día. Ahora, obviamente no está hablando de un descanso, de un reposo, de un cansancio, no. ¿De qué está hablando? De una contemplación. Te vas a asombrar con esto. Mira el principio teológico del séptimo día. A ver, en el séptimo día, Dios acaba todo, ¿no es cierto? Ahí todo se había acabado y dice el texto ahí, Dios reposó, descansó de todo lo que había hecho, esta es la clave, dejó de obrar, dejó de hacer, dejó sus obras. ¿Para qué? Para contemplar su creación, para ver cómo está avanzando. Recuerda que cuando Dios termina, el hombre está colocando nombres a los animales, está teniendo comunión con Eva, etcétera. Han pasado muchos días. Dios está contemplando cómo la creación está avanzando. Eso es el Génesis. Dios, perdón, el séptimo día, deja de obrar y contempla. Ahora, escucha muy bien, los del discipulado van a entender. ¿Qué dije cuando hablamos del atributo de la autoexistencia de Dios? Porque te voy a poner un ejemplo. Mira. Si yo solito hago esta casa, una casa, y digo, acabé, me empiezo a sentar y empiezo a ver cómo la casa funciona y todo eso, no tengo con quién, si estoy solo, no tengo con quién contemplar, porque contemplar es admirar, es decir, qué bien. Pero si yo tengo entre 2 personas, hacemos esta casa y decimos, hemos acabado, y contemplemos nuestra obra. Y supongamos que se llama Ramiro y digo, mira Ramiro, lo que hiciste allá, qué bien, y lo que hice yo allá, qué bonito quedó, ¿verdad? Sí, a eso se refiere el séptimo día, reposar de nuestras obras y contemplar. Ahora pregunta, ¿Dios con quién iba a contemplar? Otro principio teológico. La Trinidad, pues. ¿Por qué crees que dice Dios, hagamos? ¿Por qué vemos un principio de Trinidad?
Porque antes, escucha lo que voy a decir, antes de que todo empiece, ¿con quién Dios se contemplaba? ¿Con quién Dios se deleitaba? Con Él mismo. El Hijo, el Espíritu Santo y Dios el Padre tenían comunión, no necesitaban del hombre. Había comunión, había deleite, había disfrute. Cuando se cesa la obra, la Trinidad, Dios deja de obrar, ¿qué hacen? Contemplan su creación, se deleitan. La Trinidad. ¿Te das de cuenta? Y empiezan a qué? A ver la creación, a contemplar su creación. Porque ellos viven en una esfera distinta al de la humanidad. ¿No es cierto? Ahora, ¿cómo aparece aquí el séptimo día? Como contemplar, como comunión, disfrutar de la comunión con Dios, disfrutar de la comunión con Dios. ¿Cómo tengo que entender yo reposo, con la teología bíblica? Con reposo, con armonía, con comunión. Te voy a dar este ejemplo para que entiendas. El séptimo día, ¿Dios qué hizo? Disfrutó en armonía y contempló en comunión entre ¿quiénes? Entre la Trinidad. Padre, Hijo, Espíritu Santo estaban contemplando su creación. ¿Cómo estaba funcionando? ¿Te das de cuenta? Y cuando aparece el séptimo día, eso es. Ahora, ¿cómo Dios estaba deleitando en en la creación que estaba avanzando? Recuerda, Dios ve al hombre, a Adán y Eva, pero no había pecado, había inocencia. Dios podía contemplarse, podía estar en armonía. ¿Y el hombre también podía estar en armonía y en comunión con Dios? Sí, porque no había pecado. El séptimo día nos refleja eso, una comunión con Dios, una armonía con Dios. ¿Me dejo entender? Una relación con Dios. ¿Había eso en la creación? Sí. Antes del pecado, claro que había armonía y comunión con Dios. Dios contemplaba su creación y su creación contemplaba a Dios, porque había inocencia. Ahora, eso está diciendo el séptimo día. No es que Dios está diciendo, sábado es hora de descansar. No. O sea, a veces, no sé, es cómo entendemos la Biblia. Ahora, ¿cuándo aparece después el sexto, el mandamiento ya como ordenanza? En Éxodo capítulo 20. Vamos a ver ahí. Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20. Con esto vamos a ir finalizando, hermanos. Espero que estén disfrutando de este. Éxodo capítulo 20. Vamos al cuarto mandamiento que dice 9. Vamos, 29. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo. Subraya eso, reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Note cómo resalta los 6 días. 6 días hizo los cielos y la tierra, el mar, etcétera. Y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Ahora quiero que retrocedas al verso 10. Mira. Mas el séptimo día es reposo. Ahí está el principio. Para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Ni tu hijo, ni tu cuñada, ni tu extranjero, nada. ¿Para qué? Para Dios. ¿Qué te estoy queriendo decir? Mira. ¿Por qué da Dios el cuarto mandamiento a los judíos? Para que descansen. Muchos se han cansado así. El principio teológico, ¿cuál era? Aparte de la razón de la esclavitud, ¿cuál era el principio? ¿Sabes cuál era? Reposar, descansar en su Dios. ¿Sabes por qué Dios instituye el sábado? Para que se acerquen en armonía, en comunión con Dios. El pueblo pueda contemplar a Dios y Dios pueda contemplar a su pueblo. Por eso se dio el sábado en esencia teológica. ¿Te das de cuenta? Eso es, por eso dice, para Jehová tu Dios es, para que tengas comunión pues con Dios, para que puedas disfrutar de la gracia de Dios, para que puedas orar a tu Dios, para que puedas contemplar a tu Dios y Dios pueda hacerse acepto a la comunión con el pueblo. El mismo principio de el séptimo día en Génesis capítulo 2, contemplar, tener armonía. Dios con Adán, con la creación, había armonía, inocencia, y Dios quería tener armonía y comunión con el pueblo en el día del sábado. ¿No es cierto? Esto es en un sentido teológico. Ojo.
En un sentido histórico bíblico, ¿cuál sería el propósito? Descanso también, porque la nación de Israel venía de 400 y tantos años en esclavitud. Necesitaban descansar el cuerpo, ¿no es cierto? Y a través que descansen el cuerpo ese día, también descansen en espíritu, que su alma pueda alabar a Dios. Ese era el principio. ¿Te das de cuenta? Ahora, mira cómo va a ir progresando la teología. Cristo dice, yo soy el sábado. El sábado se hace persona en Cristo. Voy a parafrasear de la siguiente manera, para que entendamos. El principio teológico del séptimo día es un disfrute, un deleite con la comunión de Dios con su pueblo. Muy bien. El séptimo día, eso hace Dios. Deja de obrar y empieza a contemplar, a deleitarse en su creación. En este caso, Adán y Eva, en el estado de inocencia. Caen, etcétera, pecan. Pero Dios ese principio va a seguir manteniendo. ¿Con quién? Con su pueblo. Muy bien, el pueblo transgrede los mandamientos de Dios, está esclavizado en Egipto, pero Dios dice, les voy a enseñar por qué voy a hacer el sábado. El sábado es para que descansen de manera física, sí, pero ese día tengan comunión conmigo y yo pueda comunicarme o pueda deleitarme con mi pueblo y ustedes también conmigo, que soy su Dios. Ese era lo importante del sábado. El sábado no es algo ritual, hay que hacer sí o sí, sin eso Dios nos vamos a morir. No, el corazón teológico, principio del sábado, del Shabbat, del reposo, ¿sabes cuál es? Comunicación con Dios, armonía con la presencia de Dios, relación con nuestro Dios como pueblo de Dios. Y la teología va a ir progresando. Muy bien, Israel falló, etcétera, falló, X. Ahora, anulado. ¿Quién se levanta? La iglesia. Y Cristo dice, yo soy el sábado. Yo soy el sábado hecho persona. El sábado se hace persona. Y Cristo dice, vengan a mí todos los que están cargados y cargados, porque yo os haré Shabbat, yo os haré reposar. En Cristo se cumple el descanso, el reposo. ¿Qué hemos dicho que era? Armonía, comunión, relación, alabar a Dios. En Cristo tenemos acceso a la comunión, a la armonía con Dios el Padre. Ese es el mensaje teológico del sábado. Tener reposo, tranquilidad con Dios, en este caso a través de la fe en Cristo Jesús. ¿No es cierto? Amén. Ahí han visto el mensaje del sábado. Hay muchas cositas por aprender ahí, pero quiero cerrar con esto. El tiempo se ha ido volando. Hay muchas cosas que en el Génesis podemos aprender. Siempre y cuando nos saquemos nuestros lentes de historia, de querer adjuntar cosas, de buscar cosas que nada tienen que ver, y nos coloquemos los lentes de la teología, de los principios bíblicos, tu conocimiento va a cambiar. La multiplicación es muy importante, entender que solamente hay un solo Dios, y también entender que Dios quiere que su pueblo le conozca, que Dios quiere deleitarse con su pueblo. Y es más, Dios quiere darnos un descanso. Quiso darle un descanso a la nación de Israel físico, y a nosotros nos quiere dar un descanso espiritual, que reposemos, que descansemos en los brazos de Dios. Dios ama a su pueblo, Dios ama a su creación, Dios quiere comunicarse con su creación. El punto está en nosotros. ¿Vamos a fracasar como Adán? ¿Vamos a negar y fracasar también como lo hizo la nación de Israel? Tenemos a Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Empecemos a disfrutar en ese descanso, reposo que nos da Dios en Cristo Jesús. Esa gracia que Dios mostró en Cristo está contigo, está en nosotros. Podemos anhelar y descansar consoladamente sabiendo que Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? En Cristo el cristiano todo lo puede. ¿Sabes por qué? Porque cuando Cristo murió, se rompió, se rasgó la tela del santuario. Y Hebreos 4 dice que ahora podemos entrar confiadamente. ¿Te imaginas eso, hermano? Tú y yo doblando rodillas, orando al Señor, ingresamos al santuario
Directamente Dios habla con nosotros sin ningún intermediario, porque somos sus hijos y Él ahora es nuestro Padre. Todo eso gracias a quién? A Cristo. La puerta, el acceso, el puente. Cristo colocó una mano al hombre y una mano a Dios y nos reconcilió. Cristo hizo posible lo que en tantos años el hombre rechazó. Ahora tenemos comunión con Dios. Y el Génesis nos enseña eso. Dios quiere tener comunión contigo y conmigo. Empieza hoy a doblar rodillas, a elevar tu voz y a llamar Padre a quien que lo creó todo. Hermano, tenemos por Padre a quien que lo creó todo. El creador del agua, de la tierra. Ese es el Dios que sirves. El Dios que dijo, sea y fue hecho. Ese es tu Dios. Ese es mi Dios. Hermanos, estamos en el lado de la victoria. Como diría Moisés, no temeré mal alguno, aunque el camino sea dificultoso, porque Dios va conmigo como poderoso gigante.